Sobre el cereal de la casa hogar, si pudiera ser en caja, o sea, cereal que venga en caja sería mejor en paquete de caja, le es más práctico a los niños, entonces era algo, pues una aclaración, un comentario que quería plantear, pero bueno, vamos mire, le alegra a los niños todo lo que usted le da de su corazón, es una bendición para los niños de la casa hogar. Y pues a veces, mire, tenemos creo que más de 11 años visitando regularmente esta casa hogar, y es una bendición para todos nosotros los que vamos, porque pues uno aprende a apreciar la bendición que tiene uno de parte de Dios. Para nosotros, pues una caja de cereal puede ser algo muy común, para ellos es un lujo. Entonces, si el Señor le permite, bendiga a esta misión. Casi van a cumplir 100 años esta casa hogar. Falta poco para que cumplan 100 años, ¿no? Y pues es una misión que vale la pena apoyar, es una semilla que lleva 100 años dando fruto. Entonces yo lo invito, si gusta apoyar, será una bendición para los niños. Y bien, vamos a entrar al estudio de la palabra en nuestra serie Descubriendo el propósito de Dios, y nuestro título de hoy es Cuando Dios comienza a sanar las heridas. A lo largo de esta serie nosotros hemos estudiado la vida de José, que comúnmente se le conoce como José el soñador. Y en este punto, en nuestro mensaje de hoy, pues ya estamos en una etapa avanzada dentro de su vida. Y nosotros hemos analizado cómo su vida hasta este momento ha estado llena de dificultades, tragedias e injusticias, pero al mismo tiempo, y esto es algo importante cuando uno está estudiando la vida de José, sí es cierto que hay dificultades, tragedias e injusticias, pero también encontramos una vida llena de obediencia a Dios, llena de fe y esperanza en sus promesas y en su plan, y muchas veces perdemos de vista esto. José llevó una vida de fe genuina en Dios y de esperanza en que su plan se iba a cumplir. Generalmente hablamos muy poco sobre esto, pero sí lo quisiera resaltar hoy. Algo que debemos también tener siempre presente es que sus problemas fueron reales, porque a veces lo leemos como si fuera pues una película, y yo no sé usted, pero normalmente a mí las películas en cuanto a violencia y cosas así, pues no me mueven, sé que no es real. Por más violenta que se ponga la cosa, mi mente dice, eso no está pasando, están actuando, ¿no? Y a veces así como que leemos también la Escritura bajo esa mentalidad, pero no es así. O sea, lo que estamos leyendo ahí fueron cosas reales. Los problemas de José fueron reales, así como sus problemas son reales. ¿Sus problemas son reales? ¿Lo siente en carne y hueso? Así lo sintió José. Fue muy real cómo lo vendieron como esclavo. Fue muy real cómo lo trataron como esclavo. Fue muy real cómo estuvo en la cárcel. Y fue muy real cómo lo olvidó el copero, el jefe de los coperos de Faraón. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque la verdad, muchos se sienten traicionados por Dios por menos.
Yo llevo toda mi vida en el cristianismo y en más de una ocasión, y ahí me refiero a múltiples ocasiones, he visto y he escuchado a personas decir, es que Dios me falla, es que Dios no cumplió, y sienten que el problema que están sufriendo, la dificultad por la que están pasando, es una falla por parte de Dios, y muchos de ellos abandonaron la fe. Y le puedo asegurar algo, ese problema por el que ellos pasaron fue mucho menor que el que vivió José, que cualquiera de los que vivió José, porque yo no me he topado, sí los hay, personas que estén injustamente en prisión, que sí los hay, lo recalco, no me ha tocado a mí convivir con alguien, eso es otra cosa, son cosas distintas. De los que yo he oído renegar de Dios, ninguno acabó en prisión injustamente. Solo recuerdo el caso de un hermano que acabó en prisión por un error. Estuvo ahí como 3 días, pero no fue un error. O sea, sí fue un error del sistema jurídico, pero me acuerdo mucho de ese testimonio de él porque dice, Dios trató algo conmigo ahí que yo no estaba dispuesto a mover, y me tuvo que llevar ahí a la cárcel, y ahí entendí. Le puedo asegurar también, porque bueno, yo conozco a estas personas, pero seguramente usted conoce también a personas así, que ninguno de ellos acabó siendo vendido como esclavo, porque vivimos en México y desde 1810 está prohibida la esclavitud aquí en nuestro país. Entonces nadie acabó siendo vendido como esclavo, pero tienen tan mal su perspectiva del obrar de Dios que se sienten traicionados por Dios cuando pasan por una prueba, y pueden ser pruebas difíciles. No digo que no hayan sido pruebas fáciles, no digo que hayan sido pruebas fáciles, pero se perdió la visión de que todo lo que nos pasa en la vida, bueno y malo, tiene un propósito dentro del plan de Dios para nuestra vida. Y aquí a José le ha estado yendo muy mal. Hay ocasiones en las que le ha ido bien. Vimos su ascenso en casa de Potifar, pero ese ascenso tardó. Y en el mensaje anterior vimos cómo Dios empieza a mover su mano de una manera para José reconocible, fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque 2 personas en la misma noche tienen un sueño que perturba su corazón y su mente y que trae un mensaje por parte de Dios. Entonces, José entiende que Dios está haciendo algo, pero el Señor no se movió en ese momento para liberarle. Y acompáñame por favor a Génesis capítulo 41, versículo 1. Dice Génesis 41, versículo 1. Aconteció que pasados, ¿cuántos? 2 años tuvo Faraón un sueño. Dios se empieza a mover otra vez, pero 2 años después. Y es de resaltar, ¿no?, que a José el Señor lo deja 2 años más en prisión.
Y ahorita se nos hace muy fácil leerlo, ¿no? Porque esta oración que acabamos de leer consta de 9 palabras. En 9 palabras se reduce ahí en 9 palabras, pero ¿cómo cree que fueron los 2 años en prisión? Mire, las cosas cambiaron en la prisión por una razón, porque José estaba a cargo. Y nosotros ya hemos visto a lo largo de nuestra serie que él era un hombre trabajador. Vimos también que Potifar seguía siendo el encargado principal de esta prisión y seguía teniendo en buena estima a José. Y el que era el jefe de los carceleros también. Entonces José tenía libertad de ponerse a hacer los arreglos que considerara necesarios. Entonces podemos estar seguros de que la condición de la prisión cambió. Probablemente ya no había ratas o muy pocas, probablemente estaban en buenas condiciones las celdas, pero no dejó de estar en la prisión, estuvo confinado en el territorio de este predio 2 años. ¿Se acuerda de la pandemia? Cuando no nos dejaban salir, no se seguramente se sintió en algún momento desesperado. Yo sí, honestamente sí me sentía desesperado de no poder salir, de no poder hacer nada más que en la casa, ¿no? Pues José estuvo peor, porque aquí, pues si uno sentía desesperación, pues podía agarrar el carro y a ver qué pasa, ¿no? Yo llegué a salir en algunas ocasiones, nunca me agarraron. ¿Por qué? Porque era probable, ¿no?, que uno pudiera salir y que no hubiese consecuencias. Pero con José esa no era una opción. Él estuvo encerrado en este predio 2 años más. Pero no fue casual que esto pasara. José en ese momento no lo entendía y nosotros lo podemos entender ahora que conocemos la historia, pero yo resalté esto al principio. Sus problemas fueron bien reales y estos 2 años en prisión fueron reales, los vivió, los experimentó. Pero Dios empieza a mover su mano nuevamente de la misma forma que se ha movido a lo largo de la historia de este hijo de Jacob, a través de un sueño. Y acompáñenme, vamos a la segunda parte del versículo 1, porque aquí empezamos a ver el sueño de Faraón. Le parecía que estaban junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y paseaban en el prado. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Los 2 sueños de Faraón fueron terribles.
Sobre todo el primero, ¿quién? No sé qué tan explícito fue el sueño. Si usted ve las historias de José pues en la televisión de manera animada, pues la sacan. Hay algunas que hasta están divertidas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una en la que viene una vaca bien flaca con un salero y le empieza a echar sal a la vaca gorda y se le empieza, abre la boca y se la come. Pero no necesaria, bueno, no creo que haya sido así, honestamente. Si perturbó el corazón de Faraón, probablemente hubo violencia, se comieron a las vacas gordas, las vacas flacas con violencia. Y el trigo, las espigas feas, verdaderamente debieron de tener un aspecto como lúgubre y secaron a las espigas que estaban bonitas. Si no, pues no se hubiera perturbado el corazón de Faraón. Tuvo unos sueños terribles, tuvo pesadillas, verdaderamente pesadillas, y aparte algo en su corazón, puesto por Dios, porque Dios es el que envió estos sueños, le decía que esto significaba algo. Le decía que esto era algo que no podía ignorar, que había un significado aquí. Y aquí hay una enseñanza importante que quiero enfatizar, que es como un paréntesis, pero está totalmente relacionada con lo que estamos estudiando. La primera reacción de Faraón fue la de pues un hombre como él, un hombre que creció en el paganismo. Y al tener estos sueños, en la mañana aquí vemos que manda llamar a los sabios y a los magos de Egipto para que le interpreten lo que significan estos sueños. Y debemos de tener presente una cosa, lo comenté en el mensaje pasado. Para este momento ya hay especialistas en sueños dentro tanto de la cultura egipcia como de la cultura babilónica, y existen compendios escritos de lo que se supone que significan ciertas cosas dentro de los sueños. Ahora, debemos de tener presente otra cosa. Estos sabios y magos, varios de ellos son sacerdotes y se dedican a las artes oscuras. Las artes oscuras existen, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Satanás tiene poder, Satanás tiene sabiduría, sí es cierto, tiene sabiduría, pero esto es lo que quiero enfatizar aquí. La sabiduría y el poder de Satanás y de los espíritus inmundos no se compara al poder de Dios, y están completamente sometidos al poder de Dios. ¿Quién envía estos sueños? Dios. Y por más que estos hombres hicieron sus conjuros e invocaron a sus demonios, no tuvieron acceso al conocimiento del significado de estos sueños. ¿Por qué? Porque Satanás no hace lo que quiere. Los demonios no hacen lo que quieren. Tienen claros límites establecidos por Dios. Y esto es una prueba de lo que estamos afirmando. Nunca pudieron interpretar. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Satanás toma a veces ciertas decisiones? Porque él conoce la escritura de pi a pa, él conoce las profecías de pi a pa. Sin embargo, intentó en distintas ocasiones frustrar el plan mesiánico de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando intentan destruir a Moisés, cuando Atalía intenta destruir a la descendencia
de David. Cuando viene la invasión de Nabucodonosor, está en riesgo allí también la línea de David, pero nunca pudo. Él sabía que el Cordero de Dios debía de morir y pues instigó a la multitud en la Pascua para pedir la crucifixión de Jesús, porque creía que ahí iba a ganar. ¿Por qué? Porque su mente es limitada también. La única mente ilimitada es la de Dios y Él conoce todo el plan. Satanás no. Él no conoce todo. Por eso, ¿a quién debemos de acudir siempre? A Dios. El otro es un territorio muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. Entonces, esta verdad que Dios está mandando, la ha reservado para su siervo. Y es hasta que viene José que se va a dar la interpretación. Pero aquí hay vamos a regresar a la historia de José. Aquí ya vimos cómo las tinieblas se tienen que someter a la voluntad de Dios. Pero vamos al versículo 9. Acompáñame por favor al versículo 9. El versículo 9 nos dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y aquí hay un detalle importantísimo, no se lo pierdan. En el versículo 9 encontramos al jefe de los coperos en la parte final diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Es hasta este punto que él se acuerda de José. Pero aquí, ¿qué es lo que no se debe de perder? Por 2 años él no menciona a José, y José termina en la cárcel 2 años más, eso ya lo sabemos. Pero este periodo de tiempo no fue casualidad, Dios lo permitió porque debía de ser así. Le explico por qué. Nosotros ya habíamos platicado cuando analizamos a las figuras del jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, que el jefe de los coperos era una persona de confianza dentro del aparato de gobierno de Egipto. No tenía nada más la función de probar la copa de la que iba a beber el faraón y probar sus alimentos para comprobar que no estuviesen envenenados, sino que también era uno de sus principales consejeros. Era alguien que constantemente estaba cerca de Faraón. Todos los días, por varias horas, estaba en presencia de Faraón. Pero nosotros vimos su historia, que él hizo algo que molestó tanto a Faraón que lo manda a la prisión, probablemente con la idea también de en algún momento ejecutarlo. Pero Dios le da gracia nuevamente delante de Faraón. En su cumpleaños le perdona y lo vuelve a llamar
lo vuelve a llamar a su servicio. Pero la confianza se gana. ¿Y cómo se gana? Con el tiempo. Probablemente si él le habla inmediatamente a Faraón de José, el faraón no le hubiera prestado atención. Dios permitió todo esto porque así se tenía que desarrollar su plan. Cuando tiene Faraón este sueño, han pasado 2 años, nosotros por lo que podemos leer aquí, podemos deducir que el jefe de los coperos nuevamente es un consejero de confianza de Faraón, tiene su oído, tiene su respaldo, está totalmente confiado en él, cree que su consejo es acertado y jamás ha escuchado de este joven ni la historia de lo que pasó en la cárcel. Entonces Faraón, cuando escucha la historia, ve que hay una razón objetiva por la cual debe de llamar a este joven que está en prisión. Dios lo permitió porque solamente así se podía dar la condición necesaria para que Faraón tome esta decisión. Vamos a entender una cosa: José es un esclavo hebreo en prisión de uno de sus oficiales más altos. No era tan fácil liberarlo, no era tan fácil tomarlo en cuenta, pero Dios se encargó. Y sí, a José le tocó estar allí 2 años más, pero como acabamos de ver, así tenía que ser. Entonces, si usted sigue en una prueba prolongada, acuérdese del caso de José. Tenía que suceder. Dios estaba utilizando esta prueba prolongada para desarrollar su plan. Y sabe que fue una cosa que a mí honestamente me gustó mucho del mensaje de la semana pasada. José no se amargó. ¿Se acuerda cómo estaba en la prisión? Contento. En prisión, pero mire, la felicidad depende también mucho de la actitud que uno tiene. Él tenía buena actitud y estaba en prisión, pero podía estar contento. Se aventó 2 años más allí. ¿Sabe qué? Obviamente los vivió, ¿no? Pero ¿qué hizo esos 2 años? Trabajó, y con el trabajo el tiempo se va más rápido. Entonces, hay un montón de enseñanzas aquí en la historia de José, no me puedo detener en todo, pero José entendía por qué podía estar contento, porque entendía que todo lo que estaba pasando en su vida tenía un propósito. José no es el hombre más atribulado que hay en la Escritura, es Job. Y Job entendía esto. Acompáñenme, sí vale la pena. Vamos a Job capítulo 1. No deje ponga una marca o algo para regresar ahorita a Génesis 41. Pero vamos a Job capítulo 1, versículo 22. ¿Ya está ahí? Job capítulo 1, versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job. ¿Qué dice después? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nadie ha padecido como él, y hasta este punto ha sufrido cosas que nadie de nosotros ha vivido y que nadie de nosotros va a vivir. Porque no creo que vaya a haber alguien que sea probado como fue probado Job, de ser el hombre más rico de la región
en un día pierde toda su riqueza, en un día pierde prácticamente todas sus posesiones y en un día se le mueren todos sus hijos. En ese mismo día le llegaron todas estas noticias de golpe. ¿Y qué vemos aquí? Que Job entendía, no sabía cómo, eso es otra cosa. Entendía que no había un despropósito, que todo estaba sucediendo por algo. ¿Por qué? Saber por qué, eso es otra cosa. Y en ese momento él no sabía. Después supo, igual que José. José tenía esta misma convicción, que todo lo que estaba pasando era por una causa establecida por Dios. Nosotros no creemos en el destino como los estoicos, creemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él está desarrollando su plan, que en su plan estamos incluidos nosotros y que las cosas buenas y las cosas malas, todas nos ayudan, ¿qué dice Romanos? Para bien. Y tener esto hace que nuestra perspectiva de las pruebas sea muy distinta. La prueba puede seguir siendo dura, como fue duro estar ahí 2 años más, pero tener la esperanza de ver después el propósito de Dios para esa prueba cambia las cosas. José nunca perdió la fe. ¿Qué empezamos diciendo? Que su historia es una historia de fe y esperanza. Nunca perdió la fe de que el plan de Dios y las promesas de Dios para su vida se iban a cumplir. Y pues aquí la mano de Dios ya se movió para liberarlo, porque lo sacan de la prisión. Platicamos que era evidente que él era judío, y más en prisión, porque no creo que en prisión le hayan dado una navaja para rasurarse. Los egipcios no tienen la cantidad de barba que tiene un israelita, que tienen las naciones semíticas. Entonces José ha de haber estado bien barbón en ese momento, pero conoce las costumbres de Egipto y bueno, claro que las conocía, y seguramente el jefe de la cárcel le dice, ahí va la navaja, te tienes que rasurar completito. Se tuvo que depilar, porque los egipcios también tienden a hacer lampiños, los israelitas no. Entonces le tocó hacer aseo completo, pero ya era libre. Ya lo sacan de la prisión y lo llevan a Faraón. Y probablemente él pudo en ese momento estar pensando, el copero ya se acordó y me van a dar la libertad aquí, pero no. El propósito de Dios era un propósito alto para José. Y una vez que está en presencia de Faraón, le cuenta sus sueños y qué sucede. Yo estoy seguro de que José, cuando le dicen es por un sueño, Dios está haciendo algo otra vez. E inmediatamente, aquí se empezó a notar también la diferencia entre la manera en la que opera el reino de las tinieblas y la manera en la que opera el reino de la luz. No se nos dan detalles aquí, ¿no? Pero si nos metemos a investigar un poquito, generalmente hay rituales mágicos que duran un rato para que estos magos y sortílegos y demás pues den algún mensaje. Así no funciona Dios. Nunca ha funcionado así. ¿Se acuerda con Eliseo y Naamán? Naamán, que estaba esperando que saliera con un incensario Eliseo y con un montón de humo atrás de él y que lo tocara místicamente. No. ¿Qué le dijo Eliseo? Ve
báñate 7 veces en el Jordán. Y se acabó. Y ni siquiera fue él, mandó a su siervo Jesse, a un muchachillo, adolescente, a decirle, el profeta dice esto, ve y báñate 7 veces en el Jordán. Aquí José no hizo ningún ritual, escuchó, y ¿qué hace Dios? Inmediatamente le da la revelación. Vamos al versículo 25. Dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y aquí hay otra cosa importante. José, ¿a quién le atribuye el conocer el significado? A Dios. Él nunca ha dejado de darle el crédito y la gloria a Dios. Cuando le interpreta los sueños al copero y al panadero, ¿qué les dice? Es Dios el que interpreta los sueños. Cuando está delante de Faraón, ¿qué dice? Dios es el que está mandando este mensaje, no se lo está atribuyendo jamás a su persona. José jamás se vio a sí mismo como alguien que podía ver el futuro. Él se veía a sí mismo como un mensajero de Dios. El único que veía el futuro era Dios y el único que comunicaba el mensaje sobre el futuro era Dios. En ningún momento de su vida ha perdido su fe. Qué impresionante, ¿no? A pesar de todas las cosas malas, porque eran malas, que le han pasado en su vida, nunca ha perdido su fe en Dios. Y así deberíamos de ser nosotros. Porque nos van a pasar cosas malas en la vida, sí. Sí nos van a pasar cosas malas. Pero esperemos que la historia de José se quede en nuestros corazones para cuando eso suceda. Y entendamos, esto malo me está pasando, pero como con José hay un propósito. Algo va a pasar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Aquí fue 2 años después. Y bueno, muchos más de cuando a él empieza a ir mal. Pero aquí Dios ya está obrando abiertamente. Y vamos a ver la interpretación, vamos al versículo 26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aquí Dios está anunciando lo que Él ha dispuesto a hacer en el futuro próximo. Va a mandar
7 años de gran prosperidad a Egipto, seguidos por 7 años de una gran hambruna, la cual, como se nos describe aquí, se nos menciona aquí, iba a ser tan extrema que se les iba a olvidar rápidamente los 7 años de abundancia. Generalmente esto nos pasa, que se nos olvida la abundancia cuando empieza a apretar el hambre, cuando la escasez empieza a llegar, pero esto no iba a ser la reacción natural, porque esta es una reacción natural. Cuando nos empieza a ir mal, se nos olvida el tiempo en el que nos fue bien, pero aquí el Señor está diciendo viene algo peor, o sea, viene algo verdaderamente fuerte, una hambruna muy intensa sobre la nación de Egipto y sobre toda la región. Y hay algo bien interesante a analizar aquí, y es que en estos sueños de José, que efectivamente se cumplieron al pie de la letra, nosotros podemos ver a Dios en completo control de su creación, porque Él envía los 7 años de prosperidad, pero también Él envía los 7 años de hambruna. No se sabe bien cuál fue la causa por la que se arruinaron las cosechas, porque eso fue lo que sucedió. En las primeras, no es, a veces eso es culpa de las series animadas y de la televisión. Creemos que tuvieron una super sequía. Egipto en este tiempo no era una nación agrícola porque lloviera mucho allí. La mayor parte es desértica. Generalmente la agricultura se hace en lo que se llama el limo, lo que está, el sedimento que queda al lado de las orillas del río Nilo. Cuando se desborda, esa termina siendo tierra muy fértil. Entonces no es por la lluvia. Algunos creen que fueron 7 años de inundaciones grandísimas en el tiempo de la cosecha, que acabaron con todas las cosechas de granos y cereales que había y demás alimentos que se cultivaban en Egipto. Dios envía a los dos. ¿Y qué nos deja ver? Tanto la abundancia fue enviada por Dios con un propósito como la escasez. La abundancia, ¿por qué fue enviada? Para que hubiese suficiente en estos 7 años y se pudiese guardar una quinta parte. Faraón estableció un impuesto y les dijo, ¿saben qué? El 20% de su producción me la van a dar como impuesto, porque eran las reservas que se iban a utilizar en los años de hambre. Entonces la prosperidad tiene un propósito. Si está pasando por un tiempo de prosperidad, sepa que es con un propósito por parte de Dios también. ¿Cuál es? Yo no lo sé, pregúntele usted. Pero hay un propósito si le está yendo bien económicamente. Y si está pasando por los años de hambre, también hay un propósito. ¿Cuál era el propósito de los años de hambre? El propósito a corto plazo, que tanto el padre de José como sus hermanos se fuesen a Egipto. Y ya habíamos platicado por qué eso era necesario. Era necesario que ellos se fuesen a Egipto para cumplir la profecía y para que ellos se identificasen más como la nación que Dios estaba por levantar, que ya estaba comenzando a levantar, pero que Él quería que se multiplicase y que no se mezclasen con las naciones de Canaán. Otro propósito era elevar la estima de José ante los ojos de Faraón, porque solamente así
iba a ser posible que su familia se estableciese en Egipto. Entonces todo tiene un propósito, lo bueno y lo malo. Hay que buscar la sabiduría de Dios para entender qué es lo que Él está haciendo con la etapa de la vida en la que estamos pasando ahorita. Y vamos al versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y pásese al versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Aquí están pasando muchísimas cosas. Mire, ¿qué tan rápido puede cambiar Dios su condición? En un día. En un día la vida puede cambiar. No siempre es así, pero podemos también tener esa esperanza. Dios ocupa un día. Fue lo que ocupó para cambiar la condición de José de ser un esclavo hebreo en la prisión del capitán de la guardia de Faraón a el segundo en el reino de Egipto. En cuestión de horas, en lo que José se rasuró y se afeitó por completo, se vistió, se maquilló, porque sí se tuvo que maquillar y se tuvo que poner un peluquín, seguramente, y en lo que tuvo su audiencia con Faraón, en ese periodo de tiempo, él pasa de ser un esclavo en prisión a ser el segundo hombre más importante en uno de los imperios más grandes de la tierra. Así puede cambiar Dios su situación. ¿Cuándo? Cuando Él lo estime conveniente, cuando se ajuste a su plan, no al que usted tiene en su corazón, no al que usted piensa en su mente, es cuando se ajusta al plan divino. Eso es importante que lo tengamos presente. Él siempre lo tuvo presente y vio el fruto de su paciencia, porque tuvo que ser paciente. Aquí ya va mucho más ya va más de una década desde que lo vendieron como esclavo sus hermanos. Pero qué emoción, ¿no? Y qué esperanza tan grande tenemos nosotros, que en un día Dios puede cambiarlo todo. Lo que va mal y luego se pone peor, y luego se pone peor, en un día puede cambiar a estar todo bien. Porque Dios es así. Dios, mire, estamos viendo aquí también que Dios tiene control sobre todo, tiene control sobre la naturaleza y tiene control sobre los gobernantes. Porque entendamos una cosa, probablemente Potifar estuvo en esa reunión. Y aunque se afeitó y todo, pues estuvo en prisión varios años. ¿Cómo cree que estaba su piel? Pálida. No se había bronceado, no se había asoleado. Se notaba que él era hebreo. Y ya hemos platicado, los egipcios son racistas, sí lo son en ese tiempo. Y a pesar de que había una predisposición racial, Dios mueve el corazón de Faraón y le hace ver, él pudo hacer lo que tus magos y demás sacerdotes no pudieron hacer. Él es el indicado. ¿Y qué hizo Faraón? Obedeció. No se lo dijo
literalmente de Dios, ¿no? Pero sí movió su corazón para esto. Vamos a tener esto presente. No había ni una razón para que el hombre más poderoso de Egipto pusiera a un esclavo hebreo como segundo en el imperio. Fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios mueve lo que Él quiere. El problema que usted tenga, si es legal, si es político, si es económico, si es de salud, no es problema para Él. Si es de la agricultura, Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Así como puede mandar abundancia, puede mandar una sequía, así como puede permitir que su siervo, porque José era su siervo, acabe en prisión, puede mover al hombre más poderoso de la tierra para ponerlo en el segundo lugar. Dios tiene el control de todo. Tenga esta esperanza, o sea, estos mensajes son para que usted tenga esperanza. No dejó Dios a José en prisión para siempre, ¿verdad? Unos años sí, pero no fue para siempre. Su tribulación no es para siempre. Un día todo va a cambiar. Y mire, esta es una de las partes más bonitas de la historia de José. Vamos al versículo 50. Porque vimos que pues hasta esposa le dieron, y no fue cualquier esposa. Su esposa era de la realeza. Vea cómo cambió su vida, o sea, de ser un esclavo, se casó con una mujer de la nobleza. Y vea, versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vean lo que, aquí hay un montón de enseñanza. Quisiera tener más tiempo, pero tenemos tiempo limitado. Pero a ver, rápido, para los varones, ¿quién era el jefe de la casa? José, y era un líder espiritual. Su esposa no era egipcia, era de la nobleza egipcia, era hija de un sacerdote. Sin embargo, aquí podemos ver cómo José era el líder espiritual de su casa por los nombres que le puso a sus hijos. Los dos tienen un vocablo hebreo que hace referencia a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ella lo sabía, o sea, no era ignorante de eso. ¿Por qué le pudo poner esos nombres? Porque él llevaba la dirección espiritual de su casa. Varones, así deben de ser. Ustedes deben de llevar la dirección espiritual de su casa. Pero bueno, eso es para un mensaje de varones, ¿no? Aquí estamos en otra cosa. Pero vea el significado de los nombres de sus hijos. Dios ahí estaba tratando con José. Y cuando le nace Manasés, que significa el que hace olvidar, Dios le mostró que era necesario que él dejara atrás las penas que sus hermanos le causaron y las penas que la esposa de Potifar le causó, que no debía de andarlas arrastrando, porque es algo que impide que el corazón sane. Y para lo que Dios quiere hacer con José y para lo que Dios quiere hacer con su vida, es necesario tener un corazón sano. Y si llevamos a rastras estos dolores, no se puede. Entonces con Manasés
Ese es el mensaje que Dios le dio a José. Deja atrás lo que quedó, lo que sucedió en el pasado. No lo estés cargando, no estés pensando constantemente en eso. Suéltalo. Y después le nace Efraín, que significa fructífero. ¿Y qué le está diciendo el Señor ahí? Deja el pasado atrás, ve las bendiciones que te estoy dando ahorita, porque ahorita estás recibiendo el fruto de tu fidelidad. Gózate en el fruto de tu fidelidad. Usted necesita también esto. No esté cargando con las cosas malas que sucedieron en el pasado y vea cómo Dios le está bendiciendo ahorita. Si hacemos esto, el plan de Dios se va a seguir desarrollando. Y hay una cosa más que hay que hacer, y la hemos mencionado en muchas ocasiones: trabajar. Mire, la Biblia no es un libro para flojos. Los flojos no tienen lugar en la obra de Dios. ¿Qué se puso a hacer José? A trabajar. Tenía una tarea enorme. Faraón le dijo: tú eres el encargado de cobrar el 20% de los granos y a ver dónde los almacenas. Eres el encargado también del almacenamiento y después vas a ser el encargado de la logística de distribución del grano. Era un trabajal el que tuvo que hacer José. Por eso le tomó 7 años, pero lo logró. ¿Por qué? Porque era trabajador. Hay políticos que duran la vida haciendo obras públicas. José sabía que tenía que darle duro al trabajo. ¿Por qué? Porque había una fecha en la que se tenía que terminar. ¿Y qué hizo? Lo logró. Al séptimo año todo estaba listo. Se puso a trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar la pena atrás, ver lo que Dios está haciendo con nosotros ahorita y dar gracias y seguir trabajando. Y así el plan de Dios se va a seguir desarrollando, como lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque tú sigues hablándonos hoy. Porque muchos pasamos por dificultad y aflicción, porque los días son malos. Y también hay quienes la están pasando bien, que están en el periodo de prosperidad. Pero tú nos has mostrado que los dos periodos tienen un propósito y que nosotros debemos de buscarlo. Y que si queremos seguir en el desarrollo de tu plan, es importante que dejemos atrás aquellas cosas que nos están deteniendo y que empecemos a ver la bendición que tenemos ahorita, porque en todo momento nos bendices. A José le diste de tu bendición en todo momento. Cuando estuvo con Potifar, ahí estuvo tu bendición. Cuando estuvo en prisión, también ahí estuvo tu bendición. Ayúdanos a ver eso, Señor, y no a ver lo que nos hace falta, y no a ver lo que quisiéramos tener y no tenemos, porque hay muchas cosas que tú nos has dado. Y ayúdanos a ser fieles como Él, porque un día todo tu plan se va a cumplir con nuestra vida si te somos fieles. Nos ponemos en tus manos, Señor, y reconocemos que necesitamos tu ayuda. Ayúdanos en nuestro carácter como ayudaste a José. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estemos en oración, hermanos. Estemos en oración por nuestros hermanos, la hermana Vero y el hermano Román, por todo aquel que tenga necesidad. Y bueno,
Nos vemos aquí el viernes en las distintas reuniones y el domingo también. El Señor le bendiga.